Estimada maestra, buenas tardes. En este momento procedo a realizar el video de lo que es el arbitraje como medio de solución de conflictos. Hablaríamos en primer lugar de la posición del árbitro. Esta persona debe actuar como un tercero imparcial. Su decisión es vinculante para las partes. Debe garantizar un proceso justo y equitativo y no representa a ninguna de las partes en conflicto. Esto básicamente debido a la imparcialidad. Es decir, que el árbitro tendrá que resolver en derecho con la documentación recibida, básicamente, y con la exposición de las pruebas y de los hechos de las partes. Factores de selección del árbitro. Básicamente, la selección del árbitro se da con la revisión de su experiencia, naturalmente su formación profesional, la reputación de esta persona y la imparcialidad que éste haya demostrado en todos los casos, en los casos de su profesión, de su transcurso profesional, etcétera. La experiencia se refiere al conocimiento de la materia en conflicto. La imparcialidad se refiere a la neutralidad respecto de las partes. La disponibilidad es la capacidad de atender con prontitud, porque se supone que vamos a un árbitro si no hemos logrado solucionar un conflicto, es también por esa razón, para resolver a la brevedad posible el problema que se han ocasionado entre las partes. Y la reputación se refiere al prestigio y confianza en el sector. Es decir, que tendría que ser el árbitro, para ser calificado como árbitro, deberá tener probidad, probidad notoria. Y esto se referiría al prestigio y la confianza en el sector. Las características que debe eh, tener el árbitro. Básicamente, aparte de su formación profesional, de su prestigio en el sector o como profesional y como persona de confianza, el árbitro deberá tener habilidades para resolver conflictos, que es lo básico, importante. Eh, por su independencia y neutralidad, deberá tener una ética y un profesionalismo comprobado, pues por ello fue calificado como árbitro. Deberá tener un conocimiento especializado de la materia que se va a tratar. Por ejemplo, si vamos a tratar el incumplimiento de un contrato de compra pública, pues el árbitro deberá tener conocimiento de la contratación pública, del proceso que lleva un proceso de contratación pública, de los términos generales y de los términos en general que conlleva un contrato de contratación pública para poder resolver en derecho. A eso se refiere el conocimiento especializado. Además de ello, el árbitro deberá tener capacidad de análisis y resolución de conflictos. Por eso es que los árbitros, para ser designados árbitros, deberán tener primero la formación y luego todas estas competencias demostradas, como es la capacidad de análisis y resolución de conflictos. Los tipos de arbitrajes. Eh, según el criterio territorial, arbitraje nacional y arbitraje internacional. El arbitraje nacional se realiza en Ecuador bajo su marco legal. El arbitraje internacional involucra partes con domicilios en distintos países. Y ahí el ejemplo hemos visto que el Ecuador, en forma general, de lo que se ha podido ver en los últimos años, ha perdido siempre en el ámbito internacional cuando algún contratista del Estado, por ejemplo,
a demanda de un cumplimiento de contratos, se ha ido al arbitraje internacional y generalmente, en forma general, el Ecuador ha perdido en el arbitraje internacional. Esto básicamente no sería debido a la defensa en el exterior, sino a que en el Ecuador, muchas de las veces, la mayoría de las veces en estos casos en el exterior, no ha cumplido el Ecuador con el contrato. Es el Ecuador o las empresas ecuatorianas las que incumplieron con los dichos términos del contrato. B, según la forma de resolver la controversia. Tenemos el arbitraje en derecho y el arbitraje en equidad. ¿A qué se refiere el arbitraje en derecho? Se basa en la ley, principios jurídicos, jurisprudencia y doctrina. Los árbitros deben ser abogados. Por eso hablábamos de la calificación en mi parte inicial. Hablábamos de la calificación del árbitro. El árbitro tiene que ser una persona calificada para ser árbitro. Y aparte de ser abogado, deberá tener otras competencias. El arbitraje en equidad se fundamenta en principios de sana crítica. Los árbitros no necesariamente deben ser abogados en el arbitraje en equidad. Hablamos del arbitraje en equidad. Según el objeto de la controversia, tenemos un arbitraje ordinario y un arbitraje especial. El arbitraje ordinario eh, no está sujeto a reglas especiales. En cambio, el arbitraje especial está regido por normativas específicas según la materia. Entonces ahí será comercial, laboral, etcétera. Tenemos, según el medio de resolución, hay arbitrajes online y hay arbitrajes offline. El arbitraje online se lleva a cabo de manera virtual mediante plataformas electrónicas. El arbitraje offline se realiza de manera presencial en un lugar físico determinado. El arbitraje según el órgano encargado de decidir. Tenemos el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. El arbitraje ad hoc está designado por las partes sin seguir reglamentos de una institución. En cambio, el arbitraje institucional está conducido por una institución arbitral conforme su normativa. Estimada tutora, esto es lo que he podido investigar con respecto al arbitraje en general. Luego en la exposición se hizo una clasificación también del arbitraje. Muchas gracias.